Uno de los grandes temas de la semana pasada, uno de los grandes datos que ha dejado la semana, no tiene que ver tanto con el debate político, no tiene que ver tanto con este ida y vuelta, con la ley bases, el pacto de mayo, sino con los números, ¿no? Que han sido contundentes, lo que brindó el INDEC, que tiene que ver con la caída de la construcción y de la industria, el 40 y el 20% respectivamente, 40% de la construcción, 20% de la industria. Y la industria argentina está entre este panorama, ¿no? De una recesión muy, pero muy fuerte y además con todo lo que se está debatiendo, que es el RIGI, la ley bases, ahí sí ya nos metemos en la actualidad. ¿Cómo es ser industrial en la República Argentina? José Urtubey está en contacto con nosotros. Hola José, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Qué difícil, ¿no? El panorama, digo, presentando esto que son números actuales, lo que puede llegar a venir con algunos reparos sobre el RIGI. Sí, sin duda, vos recién decías los números, ¿no? 20% en marzo y 40 en actividad industrial y 40% en construcción fueron las caídas respecto en términos interanuales. Es fortísimo. Muy fuerte. Y creo que lo importante es entender que, digamos, no hay que dejar las cadenas productivas del interior, las cadenas productivas que dependen del mercado interno, a la deriva, porque después es muy difícil volver a construir la reactivación de las mismas con la consecuencia en los empleos industriales o de comercio o lo que tenga que ver con la construcción, porque me parece que no podemos dejar caer justamente todas esas cadenas productivas, no podemos centrarnos solamente en lo que es hidrocarburos, minería, agroindustria extensiva y algo de los sectores exportadores. Me parece que tenemos que trabajar fuertemente también para recuperar. Por eso creo que hay que trabajar en políticas microeconómicamente hablando, no solo en la estabilización de la macroeconomía, que es muy importante, pero sí tenemos que hacer hincapié en lo que son los distintos sectores. José, le consulto por el tema de la industria nacional con respecto al RIGI, y un poco decía y hacía mención recién. ¿Es tan inoportuna? ¿Se vería afectado si esto sale? ¿Cómo es un poco el panorama para quienes no entendemos bien de la materia? Sí, a ver, un régimen para las inversiones, las grandes inversiones, creo que es necesario en la Argentina. Parto de decir que es necesario un régimen que incentive a las grandes inversiones, porque venimos de varios años ya de complicar la recepción de inversiones por no tener estabilidad jurídica o estabilidad fiscal o estabilidad económica. Dicho esto, creo que es importante tener en cuenta que hay que, en dos cosas. Primero, respetar el federalismo. Hay muchísimas de las facultades que responden a las provincias para, en términos tributarios, no verse avasalladas por un régimen nacional en donde ahí hay capítulos dentro del RIGI que deben revisarse para justamente no ser cuestionado de inconstitucional, porque eso podría ser peor, es decir, que se sancione algo que después sea declarado inconstitucional. Y en términos de sectores productivos, yo creo que también hay otro principio, que es el de la igualdad y en la no discriminación, es decir, hay sectores productivos de proveedores de insumos nacionales que podrían verse afectados en un trato desigual versus a los del exterior. Es decir, porque acá estamos tributando, acá estamos con los problemas de competitividad que tenemos, inclusive en materia de crediticia, la falta de crédito productivo, que si vos abrís la tranquera a cualquier insumo del exterior en situación desigual o desproporcionada o contrato discriminatoria frente al local, ahí es donde creo que puede dar un fuerte problema para lo que es la industria nacional. Me quedo con lo que ha manifestado, el tema del federalismo, de mirar hacia las cadenas productivas del interior del país. ¿Qué tan necesario es, no, una mirada bien federal? Algo que, por lo menos en estos primeros meses del gobierno nacional, está bastante ausente. Es clave y se desnuda una situación que es la necesidad de la sanción de una ley de coparticipación que no se ha dado en la Argentina, cumplimiento a un mandato ya desde el año 96, porque 2 años después de la reforma constitucional del 94 debió sancionarse una nueva ley convenio de coparticipación. Creo que ahora podemos apreciar cómo también se fue el sistema parchando con
pactos fiscales y en definitiva con algunas remesas que se distribuían en términos, entre comillas, discrecionales o no automáticas. Y ahí creo que hay que revisar, porque justamente poner el freno de mano sobre esos recursos para las provincias es sin lugar a dudas centralizar los recursos en el gobierno nacional, y eso es en detrimento de las provincias. Por eso el federalismo económico y fiscal creo que debe ser una materia revisada por todos. Como referente del sector y, bueno, súper conocedor de todo esto, en términos de percepción, y perdón la generalización de la pregunta, ¿es optimista con lo que viene, con este famoso repunte, esta B corta, ¿no?, de la cual tanto se habla? ¿Qué opina? A ver, yo creo que, en primer lugar, el que se eficientice el gasto público, que se lo racionalice en términos lógicos, me parece sumamente importante. La inflación en sí mismo es un flagelo. Ahora, también vuelvo al punto, lo que decía anteriormente, es necesario desarrollar políticas sobre la microeconomía articuladas con el sector privado. Ahí no es solamente responsabilidad del sector privado, sino es del sector público y privado, y es necesario. Yo particularmente hasta ahora no veo una recuperación en B corta, como vos hacías mención, sino que lo veo más bien amesetado. La caída de la actividad económica, como hablábamos al principio, fue muy fuerte, y se necesitan estímulos puntuales sobre los sectores productivos para que esto pueda tener una salida en B corta. Si no, lo veo más amesetado. Un régimen de inversión hace falta, en eso creo que coincidimos todos. El RIGI, como está, así, redactado, ¿sería un problema para la industria nacional, José? Vuelvo al punto. Creo que hay que revisar algunos aspectos que avasallan jurisdicciones provinciales, porque si no se lo va a declarar inconstitucional posteriormente desde la justicia. Y en segundo lugar, creo que hay que revisar también alguna participación también, o por lo menos que no haya un trato desigual con lo que son los proveedores de insumos locales. José Urtubey, muchísimas gracias como siempre con el contacto con Telediario Federal. Un abrazo. Por favor, un abrazo grande. Hasta luego.